Bien, ahí empezamos a grabar. Yo voy a correr esto que está aquí porque suele ocupar espacio. Ustedes, si necesitan interrumpir o algo, activan su micrófono, me hacen la pregunta y paramos. Si no, yo les hago preguntas a ustedes. Por ejemplo, yo voy a ir ahora a hablar un poquito de lo que es las fracturas, ¿sí? Sobre todo en adultos y después en niños. Y por ahí puedo mandar alguna pregunta y me gustaría que ustedes participen. Saben ya levantar la mano, calculo. Así que bueno, si pueden levantar la mano, tratamos de ir haciendo un feedback y ir contestando. Este, a ver, voy a sacar esto que ocupa un poco de lugar aquí. Bien. Entonces, como les dije recién, yo voy a hablar de la parte de fracturas, ¿sí? Las fracturas en adultos, o las fracturas, mejor dicho, y las generalidades de las fracturas y luxaciones. Ustedes se deben acordar lo que es el concepto de fractura, ¿sí? Lo deben haber visto en semiopatología 1, si mal no recuerdo. Ese concepto es general, obviamente, y habla de una solución de incontinuidad de lo que es el hueso. Nosotros sabemos que el hueso está formado por partes en las cuales podemos encontrar la epífisis, donde se articula, la metáfisis, que es la zona de carga, ¿sí? La parte más dura de lo que es el hueso, y después encontramos la diáfisis, ¿sí? Que vendría a ser huesos largos, digamos, el cuerpo en sí de lo que es el hueso. Entonces, estas soluciones de continuidad se pueden encontrar en cualquier parte o estructura del hueso. Entonces, para hablar de fractura podemos hablar de diferentes formas que se puede presentar. Tenemos la famosa fisura, que es una solución de continuidad simple que podemos observar a nivel radiológico o a nivel de resonancia magnética, una pequeña línea, ¿sí? Que marca el hueso, pero no produce ningún tipo de angulación, no produce ningún tipo de separación ósea ni nada por el estilo, ¿sí? Pero se observa una fisura llamada de forma colonial. Luego tenemos también la interrupción un poco más extensa de esta línea de continuidad, de esta línea de solución de continuidad, ¿sí? Que ya va a afectar a otras estructuras, o sea, más profundas, como por ejemplo la piel del hueso, que nosotros le llamamos periósteo, al endostio, incluso puede afectar hasta la médula ósea, ¿sí? O sea, fracturándose directamente el hueso y desplazándose los fragmentos, que es ya la fractura propiamente dicha. Y después tenemos también cómo se puede presentar tanto las fracturas, vamos a avanzar un poquito, tanto las fracturas como luxaciones, ¿sí? Se pueden presentar también con una interrupción en el tejido óseo, ¿sí? Y estos fragmentos, por el mismo mecanismo de lesión o por el mismo impacto, este fragmento puede llegar a romper y obviamente quedar con, digamos, los extremos bastante filosos y romper las estructuras a la vuelta, romper tendones, incluso hasta romper la piel. Y por lo tanto puede salir, ¿sí? Al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una fractura expuesta, ¿sí? Que las deben haber escuchado alguna vez, y también se las denomina fracturas abiertas. Estas son un poco más complicadas, son un poco más graves, ¿por qué? Porque obviamente pueden entrar gérmenes, bacterias o virus, ¿sí? Porque el hueso se expone, entonces se expone al ambiente fuera de la piel y eso va a generar obviamente una complicación. Pueden haber muchísimas complicaciones que ya la vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero después también tenemos la definición de luxación, que vendría a ser la pérdida parcial, digamos, de una articulación, ¿sí? De su congruencia articular. O sea que la alineación de la perdón, la alineación de la articulación va a sufrir un traumatismo y una estructura puede, ¿sí? Perder, digamos, su congruencia de forma parcial o total, ¿sí? Si es parcial va a ser una subluxación y si es total va a ser una luxación, ¿sí? Ahora, en el caso de que esa estructura salga y vuelva a su lugar, puede ser una luxación y en realidad se lo va a denominar como esguince, ¿sí? Que entra y sale del lugar un huesito con respecto a su articulación. Cuando se produce una asociación tanto de las fracturas, ¿sí? O sea que puede haber un impacto, pueda fracturar el hueso y a su vez perder la congruencia articular, se va a denominar fractura luxación, ¿sí? Que las tenemos aquí a las definiciones, eso obviamente después lo van a poder leer ustedes y todo, pero son las distintas formas que se puede, digamos, presentar una fractura, ¿sí? A nivel óseo. Hay que tener en cuenta acá la zona donde se va a producir la fractura, ¿sí? Si puede ser la epífisis, puede ser la metáfisis,
o puede ser la diáfisis. Depende de la zona donde se produzca la fractura, va a depender también del tratamiento quirúrgico que tenga y de las decisiones que pueda llegar a tomar el traumatólogo en este caso, ¿sí? Entonces, es muy importante saber y conocer de qué tipo de fractura hablamos y dónde se aloja, o mejor dicho, dónde se encuentra la fractura. Etiología y mecanismos de producción. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, no los veo. A ver. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Algo? Vamos bien, ¿no? Es un repaso. Lo deben haber escuchado muchas veces a esto, ¿sí? Pero bueno, hay que recordarlo porque después esto es, digamos, una jerga que vamos a manejar entre nosotros, o sea, mecanismo de lesión, digamos, la fractura donde se encuentra, dónde se aloja, cómo se produjo, etcétera, etcétera. Eso va a ser una jerga que vamos a tener que manejar, obviamente, que es lo que estamos hablando ahora. Es como para que se interioricen ustedes en estos conceptos, ¿sí? Entonces tenemos lo que es la etiología y mecanismo de producción, un mecanismo indirecto o mecanismo directo, ¿sí? Obviamente la palabra ayuda mucho a lo que es el concepto. Si es directo es porque sufrió un traumatismo directo, por ejemplo, un choque, voy en la moto y me choca un paragolpe directamente sobre el hueso de la tibia, ¿sí? Ese es un traumatismo directo y producto de eso se produce la fractura. Por lo general, se puede dar en huesos largos la mayoría de las veces, ¿sí? Pero el mecanismo indirecto también sí se da por ejemplo, contracciones involuntarias o incoordinadas, ¿sí? O movimientos incoordinados articulares, también que pueden estar relacionados, por ejemplo, que una persona vaya caminando y meta el pie en un pozo y gire el cuerpo, ¿sí? Ese giro, ¿sí? Esa rotación con el pie fijo genera una fractura del hueso, por ejemplo, en este caso fémur, ¿sí? Produciendo una fractura en fémur de forma indirecta, sin haberse, digamos, golpeado el hueso de forma directa, ¿sí? Esas son las dos formas que lo podemos encontrar al mecanismo de producción. Una agresión por un objeto en movimiento puede ser, por ejemplo, en las fábricas, ¿sí? O, como les dije recién, accidentes en la vía pública, tanto automovilísticos como bicicleta o moto, caídas de una altura considerable, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso van a generar fracturas y pueden ser mecanismos de producción directos o indirectos. Ahora, ¿cómo se pueden presentar desde el punto de vista fisiopatológico? Vamos a clasificarlas de cierta manera como fracturas por compresión, fracturas por flexión, fracturas por cizallamiento, ¿sí? Que estas se van a dar de acuerdo a las fuerzas, cómo actúan las fuerzas y dónde se produce. Para las fracturas por compresión, la misma palabra lo dice. Por ejemplo, un paciente o una persona que se haya caído de una altura considerable, por ejemplo, una persona que se subió al techo o se cayó de una escalera, ¿sí? La misma inercia y el peso del cuerpo van a producir una compresión, un impacto en estos huesos y obviamente van a perder altura estos huesos, ¿sí? Pueden o no desplazarse, pero sí por producirse una compresión y una ruptura de todo lo que es el tejido óseo. Se da en huesos planos, como dice aquí, vértebras, ¿sí? En el calcáneo, muy común cuando se cae la persona en altura, huesos largos como la tibia proximal o distal, ¿sí? Y también obviamente en el fémur, ¿sí? O en la pelvis, ¿sí? Que acá no lo nombra. Después tenemos las fracturas por flexión, aquí la misma palabra también lo dice, nos ayuda un poco, ¿sí? Es una fractura bastante común, son las que se producen siempre, cuando el hueso se flexiona, ¿sí? O sea, pierde su capacidad elástica o se va más allá de sus límites normales, entonces se rompe y se quiebra, ¿sí? Acá dice que hay una fuerza aplicada en el extremo óseo con un extremo fijo, ¿sí? Un mecanismo indirecto. Aplicada o también en el centro de la diáfisis, un mecanismo directo. O sea, que cualquiera de las dos pueden ser por flexión. Aquí ya es distinto a la compresión, ¿sí? En este caso, los trazos, ¿sí? Pueden variar de diferentes maneras. Pueden ser espiroideos, lo deben haber escuchado como rotatorios o espiroideos, y esos son los que van a dar los famosos ala de mariposa, o triangulares, ¿sí? Cuando se ven en la radiografía. Pueden ser horizontales o pueden ser transversales. Eso va a depender mucho también del tipo de fractura y de su localización. ¿Bien? Después tenemos fracturas por rotación, ¿sí? Que aquí ya específicamente nos va a dar trazos espiroideos,
y trazos oblicuos. ¿Qué quiere decir por rotación? Como dije recién, al principio hablé de que una persona puede meter el pie en un hueco y por la misma inercia de ir caminando puede rotar su cuerpo y quedar fijo el pie y producir una fractura por rotación, ¿sí? Ese trazo obviamente va a ser espiroideo u oblicuos. Después tenemos las fracturas por cizallamiento. Aquí las fracturas por cizallamiento se dan cuando dos estructuras, ¿sí?, relacionadas al hueso se someten a fuerzas en sentido contrario y perpendiculares al eje diaficial. Son accidentes también, pueden producirse por maquinaria, ¿sí?, en ciertos operarios, por ejemplo, que estén manipulando una máquina y un extremo quede enganchado, ¿sí?, un dedo, una mano puedan quedar enganchados y puedan producir, ¿sí?, fuerzas contrarias en relación al cuerpo y generar fracturas de forma perpendiculares a la diáfisis, ¿sí? Esas serían por cizallamiento. Ya tengo imágenes aquí adelante, más adelante que las vamos a poder ver y se van a dar cuenta más o menos de cómo se producen los mecanismos de lesión de las fracturas. Fracturas por sobrecarga o sobreestrés, o por estrés, perdón, se dan en deportes, por lo general, o en aquellas personas que realizan movimientos continuos y por sobreuso todo el tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, una persona que trabaja con martillos neumáticos rompiendo el asfalto, por ejemplo, esa vibración del martillo neumático para romper el asfalto, si lo realiza varios meses seguidos, puede generar fracturas en lo que es, por ejemplo, el escafoides, por sobrecarga o por estrés, ¿sí? Se va debilitando de cierta manera el tejido óseo y se puede romper. Entonces así se lo denomina las fracturas por estrés. En el deporte, ¿cuándo se pueden dar? Y bueno, en aquellas personas, por ejemplo, un basquetbolista que juega, digamos, de ala, que juega debajo del aro, constantemente saltando, ¿sí? Puede sufrir una fractura por estrés a nivel de la tibia, puede sufrir una fractura por estrés a nivel de los metatarsianos, ¿sí?, del quinto metatarsiano, etcétera, etcétera, por una sobrecarga y por deficiencia y debilidad del tejido óseo, porque hay un movimiento repetitivo, ¿sí?, en el tiempo. Acá podemos observar las imágenes que les hablaba recién, fracturas por compresión, fracturas por flexión, bien digo. Por compresión en este caso pueden observar en las vértebras, ¿sí? Una persona que cayó de una altura considerable, ¿sí?, puede generar este tipo de fracturas de compresión. Las fracturas por flexión son las más comunes. Acá pueden observar las flechitas o cómo, digamos, imitan el mecanismo de lesión. Si puede ser de forma directa o puede ser de forma indirecta, ¿sí? Luego tenemos las fracturas por rotación. Como les decía hace rato, pueden observar de que el paciente, digamos, excede su, digamos, rotación con relación al cuerpo y el pie, y obviamente la caída va a generar fracturas espiroideas. Si ustedes observan acá a la derecha, donde les estoy marcando con el mouse, a ver si tengo para marcar aquí, denme un segundito. Se salió acá. Acá está. Opciones de flecha, visible. Acá tenemos un puntero láser. Bien, entonces como pueden observar aquí, ¿sí?, el fémur se fracturó en forma espiroidea. Y esa fractura en forma espiroidea, cuando hacemos una radiografía de frente, podemos observar el famoso fragmento en ala de mariposa, ¿sí?, o triangular. Continuamos. Ajá, ¿por qué no pasa? Ahí está. Fracturas por cizallamiento, cuando exceden dos fuerzas vecinas en sentido contrario o perpendicular a la diáfisis, generan este tipo de fracturas, y aquí, como pueden observar, hay un cabalgamiento de los fragmentos y un desplazamiento importante. Entonces, estos pacientes con fracturas en el fémur, aquí fracturas supraepifisiarias, ¿sí?, pueden observarse en lo que es la metáfisis y generan obviamente bastante malestar y debe ser traccionado el paciente. Más adelante lo vamos a ver eso. Fracturas por tracción, acá podemos observar de que un músculo, ¿sí?, en este caso el recto, tracciona de tal manera, porque es un músculo bastante fuerte y potente, tracciona de su inserción y genera una fractura por tracción, ¿sí? Tracciona de la inserción y saca una pastilla ósea. Puede ocurrir en muchos casos. Fractura por sobrecarga, como hablábamos también en el deporte o en aquellas personas que se le puede dar en la mano, ¿sí?, en lo que es el escafoides
por utilizar el martillo neumático, ¿sí? Después tenemos, bueno, eso es más o menos, no sé si tienen alguna pregunta para hacerme o algo con respecto a lo que venimos hablando, más o menos ya lo han visto esto, creo, con anterioridad. Pero bueno, hasta ahí podemos, si quieren, hacer alguna pregunta. Si no, continuamos con lo que vendría a ser la curación en sí de la fractura, que son los pasos del proceso de curación, que eso lo van a ver específicamente ya con el profe Marco. Pero bueno, como hablamos de fractura, tengo que por lo menos nombrar las fases, ¿sí? La fase está, la primera fase siempre es la fase de hematoma. Una vez que se produce la fractura, se va a producir un sangrado y ese sangrado va a generar obviamente todo el proceso de curación, el coágulo de fibrina, ¿sí? Una red y todo eso va a haber una proliferación de lo que es la célula, ya pasando a la segunda etapa del proceso de curación. Después va a haber una fase de diferenciación celular, que eso se produce a la semana aproximadamente, en el cual va a haber una diferenciación de las células. ¿Por qué? Porque van a utilizar las células que sirven y las células que no sirven para la curación. Entonces todo lo demás se va remodelando. Después viene ya directamente la fase de osificación, que es cuando ya hay una red armada de muchos vasitos, ¿sí? En los cuales ya obviamente está listo para ser tejido. Entonces se va produciendo la fibrosis y osificación. Y por último, la fase de reabsorción, que es la última, que ya en esta etapa el paciente ya está prácticamente en rehabilitación hace un tiempo. Se observa incluso hasta 2 años la fase de reabsorción. ¿Qué quiere decir? El callo óseo se tiene que reabsorber. Después de 2 años, si nosotros hacemos una radiografía, ya directamente el hueso va a estar como nuevo y obviamente no va a tener ninguna marca ni secuela, salvo que haya habido alguna angulación o algo con respecto a la fractura. Eso vendrían a ser lo que son las fases del callo de fractura, o sea que es el proceso de curación de la fractura, ¿sí? Después tenemos la clínica, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? ¿Sí? Los síntomas generales y los síntomas locales o específicos de la fractura. Los síntomas generales, dolor, tumor, calor, rubor, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, es característico en este caso, ¿sí? Dependiendo de la gravedad que tenga la fractura, en el caso de que sea expuesta o no, va a doler de diferentes formas, ¿sí? Y obviamente de la tolerancia del paciente. Me quedan 10 minutos, me dice que me quedan, no sé claro, porque son y media, van a ser y media. En 10 minutos, chicos, esto se puede cortar, ¿sí? Y bueno, obviamente vamos a tratar, cuando me quede un minuto yo me voy a fijar, y vamos a tratar de que la próxima clase, ¿sí? Sea un poquito más didáctica y tratar de ver la manera de continuar con lo que estamos haciendo, ¿sí? Seguimos. Entonces, como les dije recién, la clínica de la fractura, dolor, tumor, rubor, calor, inflamación, ¿sí? Impotencia funcional, va a depender del tipo de fractura, no es lo mismo una solución de continuidad simple que una fractura expuesta, obviamente. Entonces va a depender mucho, miren que saque el cuadrito porque no, va a depender mucho de los síntomas generales que siente y también del paciente. Los síntomas específicos, primero y principal, el paciente, si se fracturó una extremidad o una fractura luxación, va a haber obviamente una deformidad, ¿sí? El pie puede estar mirando para un lado y la pierna para otro. Eso es una deformidad. O una fractura, por ejemplo, en un antebrazo o un codo, ¿sí? Puede haber una angulación importante y se va a observar una deformidad. Crepitación hace referencia a que los fragmentos, ¿sí? Los fragmentos de la fractura, ¿sí? Cuando el traumatólogo quiere tocarlo o inmovilizarlo, se puede observar que roza, ¿sí? Los extremos y obviamente va a generar crépito, ruido, ¿sí? No más que eso. Después también vamos a observar desplazamientos laterales, longitudinales, angulares o rotatorios, ¿sí? Dependiendo de la lesión. Y aquí lo que faltaría decir también es que si es una fractura expuesta, una fractura abierta, el sangrado importante en la zona, ¿sí? Sangran por lo general bastante y dependiendo si ha pinchado el fragmento fracturado una arteria o una vena, ¿sí? Lesiones asociadas a las fracturas. Lesiones vasculares cuando se rompe obviamente una arteria o un vaso o una vena. Lesiones nerviosas, ¿sí? Cuando también se ve comprimido un nervio, puede producir una neuropraxia o puede producir una neuromnesis, ¿sí? Obviamente una compresión total o parcial del nervio, ruptura total o parcial del nervio también. Lesiones músculo-tendinosas en aquellas fracturas que puedan ser, digamos, graves y desinsertar los tendones o romper los músculos, penetrar dentro del músculo con la fractura en sí. Y las lesiones viscerales. Las lesiones viscerales hace referencia, por ejemplo, a una fractura de un cartílago costal,
¿sí? Que pueda penetrar el pulmón o romper la pleura y hacer un derrame pleural, una fractura vertebral, una fractura de pelvis que pueda estar asociado con una lesión a nivel del vaso, a nivel del hígado, ¿sí? Bueno, hay que descartar siempre, hay que hacer un diagnóstico diferencial de este tipo de fracturas, ¿sí? Y de lesiones, ¿sí? Para descartar. Vamos a ver lo que sigue con respecto al principio de tratamiento, ¿sí? Tanto en el caso de las fracturas como en el caso de las luxaciones, siempre va a pasar por diferentes etapas. En este caso, la reducción. ¿Qué sería la reducción? El traumatólogo o el médico de guardia que esté en trauma shock en ese momento, si el paciente llega accidentado, va a tratar de lograr la reducción. ¿Qué quiere decir esto? Volver a alinear los fragmentos de la mejor manera posible. Luego colocar un inmovilizador si es correcto, si corresponde, ¿sí? Ya sea de forma externa o de forma quirúrgica, ¿bien? Puede utilizar una placa, puede utilizar un tornillo, puede utilizar diferentes dispositivos que vienen que se llaman osteosíntesis. Entonces esos inmovilizadores, sí, va a depender, obviamente, del grado de lesión de la fractura. Por ejemplo, una fractura simple que no tenga desplazamiento puede utilizar una férula o un yeso en este caso, o un cabestrillo, por ejemplo, en una fractura de clavícula, ¿sí? Y si es grave y necesita de un tratamiento quirúrgico, de una intervención quirúrgica, el traumatólogo obviamente va a utilizar los distintos dispositivos que tenga a su alcance para poder inmovilizar el hueso y empezar el proceso de curación. Aquí en La Rioja, en el hospital, lamentablemente, cuando llegan no lo operan en el momento, ¿sí? Llevan varios días que después más adelante vamos a ir hablando de las consecuencias y las complicaciones que pueden llegar a tener los pacientes. Y por último, el proceso de rehabilitación, que es donde nosotros ingresamos, ¿sí? Y empezamos a trabajar. Nosotros en el hospital, lamentablemente, no hemos podido el año pasado y este año no sé si vamos a poder volver al servicio de traumatología. Yo doy clases ahí en el servicio de traumatología a ustedes y vemos los pacientes en el preoperatorio. Entonces nosotros empezamos a trabajar con el paciente antes de que lo operen, ¿sí? Si es necesario, y en el postquirúrgico inmediato, ¿bien? Entonces ahí se aprende bastante de los procesos quirúrgicos y de cómo está el estado del paciente en general, ¿bien? Luego tenemos las fracturas en niños, que esto ya lo vamos a dejar para el próximo lunes, para que no se nos corte y no cambiemos de tema. Yo voy a minimizar aquí, voy a dejar de compartir y quiero que ustedes, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerla ahora con respecto a estos temas. No son temas difíciles, son temas fáciles por ahora. La próxima clase vamos a hablar de las fracturas de niño, ¿sí? De distintos tipos de epifisiólisis que se llaman. Y luego de las fracturas de niño vamos a empezar con miembro superior. Yo empiezo por lo general con las fracturas de clavícula, después pasamos para húmero, codo, muñeca, ¿sí? Y eso es el primer parcial, en mi caso, miembro superior. Miembro inferior ya sería el segundo parcial, todo lo que abarca cadera, fémur, rodilla, tobillo y pie, ¿sí? Esos son los temas que vemos en este cuatrimestre. Así que bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Tienen alguna duda? Yo lo que me gustaría, mientras ustedes se sacan alguna inquietud si quieren, queda poquito tiempo, me quedan 3 minutitos y medio. Yo lo que me gustaría es que ustedes, yo cuando les suba la clase, ¿sí? Ahora, a la tarde, en el transcurso de la tarde-noche, entren, ¿sí? Y vayan viendo, porque el power que yo subo es de las dos clases juntas, ¿sí? Va a estar lo que es fracturas en adultos, generalidades, y lo que es las fracturas en niños, ¿sí? Y después de fracturas en niños vienen las complicaciones de la fractura. O sea, creo que viene fracturas abiertas, la clasificación según Anderson y Gustilo, que bueno, es cómo se van a dar las fracturas abiertas y expuestas, que tenemos que saber también, ¿sí? Entonces, me gustaría que vayan leyéndolas para que después, en la próxima clase, ¿sí? Ya arranquemos directamente 11 y 17. 11 y cuarto va a empezar voy a poner, digamos, el Zoom a las 11 y cuarto, cosa que tengamos 40 minutos rápidos, ¿sí? Para poder ver lo que nos queda de este tema, ¿sí? Y ya en la tercera clase vamos a empezar con lo que es fracturas de clavícula. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profe, este tema también está en la bibliografía. No, este tema, es verdad, este tema no está en la bibliografía. Lo que está en la bibliografía es a partir de fracturas de clavícula, ¿sí? Esto lo pueden sacar directamente como es general, ¿sí? Y es una clase armada por mí.
tiene de varios libros, ¿sí? Es un repaso general, entonces lo pueden sacar directamente de lo que es la presentación del Power, ¿sí? Así que no hay ningún problema. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, hablar? Yo, profe. Hola, buen Danisa, día. buen día, ¿cómo le Sí, va? Dígame. profe, ¿cuántos parciales son? Son dos Tendría parciales. la... Dos parciales. Bien, Dos parciales, ya creo que tenemos las fechas. Si todo sigue como viene, son parciales en la plataforma, son múltiple opción, con tiempo, como deben venir rindiendo, calculo, en las otras materias. ujú, Son 20 preguntas por parcial. Obviamente los temas que se dan, no se toma nada de que no se haya dado, en lo posible, obviamente, y se lo sube a la plataforma y obviamente tenés un tiempo para rendirlo. bien, muchas gracias. No hay exámenes orales aquí. Así que bien. Una consulta, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos por cualquier cosa. El año pasado teníamos un grupo de WhatsApp. Hagan un grupo entre ustedes, yo voy a consultar con el profe Marco porque como el año pasado estaba medio complicado el tema, últimamente ya preguntaban a cualquier hora, sacaban el número, no preguntaban por el grupo, sino preguntaban, digamos, fuera de hora, un fin de semana, se acordaban algo los chicos y preguntaban el sábado a las 12 de la noche. Y no, nosotros tenemos una vida, así que yo no tengo ningún problema en estar en el grupo, estén sabiendo de que yo sí contesto en horario laboral, ¿sí? Y tienen directamente también en la plataforma para conectarse de forma privada con nosotros. Escriben un mensaje, automáticamente me llega un mail a mí y yo apenas tengo un tiempito se los contesto, no hay ningún problema. Pero pueden hacer un grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, por las dudas, ¿sí? Entre ustedes más que nada, y ya le voy a consultar al profe Marco si quiere que estemos los dos en el grupo de WhatsApp. Calculo que no va a tener problema él, pero obviamente seguro que les va a aclarar lo que les estoy diciendo. Ahora a las 2:15 se conecta el profe Marco, ¿sí? Él está en el hospital, así que bueno, espero que llegue a tiempo, pero a las 2:15 me dijo que